Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Muy buenas noches, hermanos, amigos, paz en Cristo. Un jueves más les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes para estudiar la palabra del Señor todos juntos. Como siempre, su hermano y amigo Cristian Vargas les agradece el estar con nosotros esta noche y sobre todo apoyar este ministerio. En esta noche vamos a estar considerando ya el capítulo número 6 de los Hebreos. Casi que vamos a mitad del camino, hermanos. La lección de hoy la vamos a dividir en dos, es un poco extensa, así que vamos a ver la primera parte en esta noche y si Dios lo permite la próxima semana veremos la segunda parte. Pero antes vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos dirija al estudiar su palabra esta noche. Le ruego me acompañe a orar. Bendito Señor, Creador de los cielos y de la tierra, a usted sea la honra y la gloria. Gracias Señor por la oportunidad que nos da de venir delante de usted en oración, pidiéndole que usted esté con nosotros en esta noche al estudiar su palabra, que nos abra siempre el entendimiento y nos dé el suficiente valor para ponerla en práctica en nuestras vidas. Le damos las gracias por todo lo que usted nos ha dado en este día, por la vida y la salud, y también porque libremente podemos estudiar su palabra y compartirla a través de estas redes sociales, Señor. Guarde a todos los que esta noche escuchan y a todos los que en el futuro podrán escuchar esta lección para que sea de beneficio a sus vidas. En Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, le damos las gracias y le pedimos estas cosas, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos al estudio de esta noche. Bien, hermanos, bienvenidos una vez más. Vamos a dar inicio a la lección de esta noche. Como siempre hacemos todos los jueves, todas las noches, haciendo un ligero repaso de lo que hasta ahora hemos visto. No solamente del capítulo 5, sino en general lo que la carta a los Hebreos nos habla. Hemos aprendido, hermanos, en este particular que la carta a los Hebreos, según el capítulo 13, versículo 22, es una carta de exhortación para estos cristianos que se habían convertido al cristianismo del judaísmo. Estos eran unos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que por alguna razón, por diversas razones, estaban estos hermanos teniendo dificultad para permanecer fieles al Señor. Por eso es que a lo largo de la carta a los Hebreos, una de las palabras que se repite constantemente es la palabra permanecer o la palabra retener. Son palabras que el escritor usa para animar a los hermanos. Por lo menos en 5 ocasiones, en 13 capítulos, encontramos esta expresión o esta palabra. Debemos recordar también el texto principal de toda la carta, Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, donde él nos deja saber que el punto de lo que viene diciendo, el punto central de lo que él escribe, es recordarnos que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, que ahora mismo está sentado a la diestra de Dios, a la derecha del Padre, ministrando en nuestro favor. Podemos tener esperanza, podemos tener la confianza de acercarnos al trono de gracia porque Cristo Jesús está abogando por nosotros, está siendo un intercesor entre nosotros y el Padre Celestial. La palabra clave que estuvimos considerando en el capítulo 1 fue la palabra guía. La palabra clave que estuvimos considerando en el capítulo 2 es la palabra paz. ¿Recuerdan la palabra del capítulo número 3? Sí, ahí la tienen, hermanos, es la palabra perseverancia. ¿Recuerdan la palabra clave del capítulo 4? Ahí la tienen, ¿cuál era? La palabra descanso. Si usted quiere poner cielo, le es más fácil recordar la palabra cielo, puede poner cielo ahí. Capítulo 4,
habla acerca de un descanso que se le promete al Hijo de Dios, al cristiano, y todos entendemos que ese es el cielo. Cualquiera de las dos, hermanos. Y la palabra clave del capítulo 5 que estuvimos considerando la semana pasada fue la palabra oración. ¿Recuerdan cómo Jesús en los días de su sufrimiento, en los días de su angustia, con muchas súplicas, con muchos ruegos, gritando, acudió al Padre, el único que le podría socorrer, que le podría librar de la muerte? Luego en el capítulo 4, verso 16, si no me equivoco, dice la Escritura, vamos a ver si así es, en el capítulo 4, verso 16, el escritor nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro en nuestras pruebas. Podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. ¿Y cómo es que nos acercamos al trono de gracia si no es a través de la oración? Muy bien, hermanos, amigos, este es el breve repaso de esta noche para entrar de una sola vez, porque créanme, hermanos, el capítulo 6 nos va a dar bastante trabajo, tenemos mucho de qué hablar, y como usted puede ver en la presentación en esta noche, vamos a encapsular o encerrar el estudio del capítulo 6 bajo la palabra crecimiento. Esta sección va del capítulo 5, versículo 11, es decir, esos últimos versículos del capítulo 5 nos van a servir de introducción esta noche al capítulo 6, y nos vamos a estar extendiendo hasta el capítulo 6, versículo 20. A manera de introducción, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han sembrado un árbol o han sembrado un poste. No sé si esta palabra poste se entiende en algunos países. En mi país un poste es lo que ponemos para poner una cerca, lo que aquí llaman fans, ¿no? Una cerca, rodear una casa, o incluso los postes de luz donde están colgados los cables eléctricos. Para nosotros eso es un poste, ¿no? Algo que está hecho ya sea de madera o de cemento, pero lo usamos en ese sentido. ¿Alguna vez hemos sembrado o hemos plantado un árbol? ¿Alguna vez usted ha tenido esa oportunidad de sembrar quizá detrás de su casa o en algún lugar un árbol, una planta frutal, ya sea tomate, naranjas? Es bonito sembrar, ¿no? Pero también quiero que traiga a su mente la idea de si alguna vez usted ha sembrado un poste, ¿no? Para poner una cerca o para sostener algo, en fin, un poste. ¿Alguna vez ha plantado usted un poste? Fíjese que si nosotros, hermanos, usamos estas figuras que les estoy poniendo en esta noche, un árbol o un poste, si usted toma el árbol y el poste, usted toma un árbol y lo pone en su mano y el poste en el otro lado de su mano, ¿cuál cree usted que los dos lo representa a usted como cristiano en su vida espiritual? ¿Un árbol o un poste? Usted probablemente se estará preguntando, ¿a qué se refiere, hermano Cristian? Bueno, si nosotros sembramos un árbol, hermanos, una planta, independientemente de cuál sea el tipo de planta, y nosotros lo fertilizamos, es decir, le ponemos abono, constantemente estamos regando ese árbol, esa planta, la lógica nos dice que si fue sembrado en buen terreno y lo regamos y lo cuidamos y le echamos abono y le quitamos la maleza, ese árbol va a crecer y ese árbol va a dar frutos en algún tiempo. Probablemente no de la noche a la mañana, pero con el tiempo, si lo cuidamos, va a generar frutos. Pero el poste, hermanos, nosotros sembramos un poste y abrimos un hoyo en la tierra y sembramos el poste y le echamos concreto para que quede firme, le echamos cemento, piedra, pero yo le garantizo a usted que por más que nosotros, después de haber sembrado ese poste, le echemos abono, le echemos agua,
le echemos, le tengamos cuidado y lo tengamos al sol y le demos todos los cuidados, ese poste seguirá siendo un poste. Ese poste no va a crecer, ese poste no va a dar fruto, ese poste no va a generar nada productivo aparte del propósito para el cual fue plantado. Así que en esta noche, espiritualmente hablando, mis amados hermanos y amigos que hoy nos acompañan, espiritualmente hablando, nosotros tenemos dos opciones. Podemos ser o árboles que crecen o que crecemos y damos frutos para poder bendecir a otros, o simplemente la otra opción es ser postes que solo estamos plantados allí, endurecidos, pero sin dar frutos para el Señor. En la iglesia usted va a encontrar estos dos tipos de personas. Hermanos que dan frutos, que realmente usted le ve sus frutos en la iglesia, y usted ve hermanos que son postes. Solamente están ahí plantados, solamente llegan, se congregan, pero aparte de eso no generan ningún otro fruto. Note que la importancia de dar frutos es para bendecir a otros. Cuando nosotros leamos esta sección, debemos recordar que estos cristianos a los cuales él les escribe, vamos a ver, son cristianos que aparentemente están estancados, están ahí detenidos, sin hacer nada, sin producir ningún fruto. Y lo vamos a ver en la lectura. ¿Qué clase de cristianos eran estos? Y él por eso les escribe y les exhorta fuertemente. Oye, hermanos, nosotros necesitamos dar frutos. En nuestra vida espiritual necesita haber un crecimiento. Por eso es que el capítulo 6 lo estamos encerrando o encapsulando bajo esta palabra, crecimiento. Crecimiento. ¿Es usted, mi hermano que me escucha, mi amigo que me escucha, es usted un árbol? ¿O es usted un poste? Nuestro espíritu no nos deja mentir a nosotros mismos. ¿Estamos dando frutos o estamos solamente enterrados, firmes, endurecidos, plantados ahí? Bueno, el pasaje que hoy leemos y en el cual hoy meditamos nos va a ayudar y vamos a averiguar en este texto. Y notaremos en este texto también qué cosas nos pueden ayudar a crecer en la vida espiritual. De hecho, hermanos, vamos a encerrar nuestro estudio en dos pensamientos principales, o vamos a dividir este estudio en dos pensamientos principales o en dos ideas principales. La primera de ellas es la evidencia del crecimiento espiritual. Es decir, ¿cómo podemos saber, hermanos, cómo podemos saber usted y yo que estamos creciendo espiritualmente? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia en nuestra propia vida de que realmente estamos creciendo espiritualmente? Es una buena pregunta, porque algunos pueden pensar que crecer espiritualmente solamente, congregándonos, solamente reuniéndonos cada primer día de la semana, ya es suficiente evidencia de que espiritualmente estamos bien o de que espiritualmente estamos creciendo. ¿Será eso verdad? ¿Será esa la respuesta? Bueno, el texto nos lo va a revelar. La segunda idea o el segundo pensamiento que vamos a ver es lo esencial del crecimiento espiritual. Si por alguna razón llegamos a la conclusión en esta lección de que no estamos creciendo espiritualmente, la otra pregunta es, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿O qué puedo hacer para comenzar a dar frutos en mi vida espiritual? ¿Qué puedo hacer para crecer espiritualmente? ¿A qué debemos dar más atención en el proceso de nuestro crecimiento espiritual? Probablemente esta segunda línea de pensamiento es la que vamos a desarrollar en más detalle la próxima semana. Hoy nos dedicaremos un poco más a hablar acerca de la evidencia del crecimiento espiritual. ¿Estamos listos, hermanos? Bueno, continuemos entonces con la clase, hablando acerca de la evidencia del crecimiento espiritual. Le quiero dar por lo menos unos 30 segundos, hermanos. Piense por un momento ahí.
Imagine que yo le estoy mirando en esta noche y le pregunto, hermano, si usted pudiera contestar esta pregunta, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la verdadera evidencia de que estamos creciendo espiritualmente? Usted en su propia vida, ¿cómo se da usted cuenta de que usted está creciendo? Vamos a decir que usted tiene 2 años de estar en Cristo Jesús o 5 años de estar en Cristo Jesús, tal vez 10, 15, 20 años. ¿Cómo se ha dado cuenta usted que en esos 20 años usted ha crecido? ¿O está en la misma estatura espiritualmente hablando? Piense por un momento, antes de desarrollar esta idea, ¿cómo podemos saber? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo podemos saber que estamos creciendo espiritualmente? Piense por un momento, hermano. Yo sé que ya tiene algunas respuestas en su mente. Imagine que algunos de ustedes son padres y usted tiene un niño, ¿no? Su bebé nació. ¿Qué le parece a usted que su hijo ya tenga 5 años de haber nacido y todavía está en brazos del mismo tamaño del día que nació? Todavía sigue tomando leche, todavía necesita el pecho de su madre y todavía no usa pañales a los 5 años. Y ya le digo, sigue de la misma estatura en centímetros del día que nació. O sea, ese niño de 5 años todavía usted lo puede sostener en sus brazos. ¿Cree usted que eso es saludable? El crecimiento es muestra de que alguien o que algo está saludable. Llámese un árbol, llámese una planta. Si ese árbol no crece, usted dice, algo está mal con la tierra o algo está mal con la planta, quizá no la he regado bien, quizá no la he abonado bien, pero si no crece, hay que cortarla, hay que desecharla. Estoy seguro que si su hijo de 5 años llega a esa edad todavía con la misma estatura de un bebé recién nacido, usted lo va a llevar al médico. Porque usted va a decir, no es lógico que este hijo mío de 5 años tenga esta estatura, no está creciendo. Hay que llevarlo al médico, algo está pasando, hay que solucionarlo. Pero ¿qué de nuestra vida espiritual? ¿Qué en el cristianismo? Nosotros no podemos ser los mismos. Si este servidor que hoy les habla, hermanos, tiene 26 años de estar en el cristianismo, y sé que muchos me aventajan en tiempo, con 26 años yo no puedo ser el mismo cristiano, no puedo tener la misma estatura que tenía un día después de que me bauticé. La lógica dice que necesito haber crecido, necesito haber desarrollado espiritualmente. En esta noche, la evidencia de que estamos creciendo espiritualmente la encontramos en esos últimos versículos del capítulo 5. Específicamente, versículos 11 al versículo 14, dice la palabra. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Verso 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Palabra del Señor, hermanos. Fíjese usted, en tan solamente 5 versículos hemos encontrado la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la evidencia de que estamos creciendo en Cristo Jesús? Las primeras 3 palabras que encontramos en el versículo 11 dice acerca de esto.
Esta expresión acerca de esto está relacionada con lo que acaba de decir anteriormente. En los primeros 10 versículos del capítulo 5, Él nos había hablado acerca de Cristo Jesús y de cómo Cristo Jesús fue escogido por Dios como sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Así que cuando Él dice acerca de esto, se refiere acerca de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Lo que a continuación Él nos va a decir o a mencionar son las 6 evidencias de que realmente alguien en Cristo Jesús está creciendo o no está creciendo. ¿Está listo, mi hermano? ¿Está listo, mi amigo? ¿Tiene ya el bolígrafo listo y el cuaderno de notas para que tome nota en esta noche? ¿Cuál es la primera evidencia de que usted está creciendo espiritualmente o de que no está creciendo espiritualmente? Número 1, evidencia número 1. Si no estamos creciendo espiritualmente, lo voy a decir una vez más, porque va en negativo. Si no estamos creciendo espiritualmente, la Biblia seguirá siendo difícil para nosotros de entender. ¿Ok? ¿De dónde sustrae esa afirmación? Note una vez más el versículo 11. Acerca de esto, o sea, Cristo como sumo sacerdote, dice, nosotros tenemos, o yo tengo, mucho que decir, mucho que explicar, pero hermanos, se me hace difícil explicarles. ¿Por qué? Porque ustedes se han hecho tardos para oír. En otras palabras, estos cristianos, y déjeme decirle o recordarle, porque yo sé que él lo había dicho antes, estos cristianos a los que él les escribe tenían por lo menos, me es difícil precisar una cantidad de años, pero ellos tenían por lo menos entre 25 o 30 años de haberse convertido al cristianismo. Entre 25 y 30 años de haberse convertido al cristianismo. Y después de esa cantidad de tiempo, después de 25 años, después de 30 años, al parecer estos cristianos se les estaba haciendo difícil entender la palabra de Dios, entender algo tan básico como el hecho de que Cristo Jesús era sumo sacerdote. Por eso es que la primera expresión en el versículo 11 es acerca de esto. Yo les tengo mucho que decir, pero me es difícil explicarles a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué me es difícil explicarles? Porque ustedes se han hecho tardos para oír. En otras palabras, ya ustedes no tienen interés por escuchar. Ya ustedes no tienen interés por aprender. Esto a pesar, hermanos, de que hay muchos textos, que son difíciles en la palabra del Señor. No imposible de entender. Hay muchos textos en Apocalipsis, profetas como el profeta Daniel y sus profecías, capítulos 7, 8 y 9, las 70 semanas de Daniel y tantas profecías son difíciles de comprender y hay que dedicarles mucho estudio y no hacer suposiciones basadas solo en ese texto, por ejemplo, sino que hay que ir a otros textos, hay que estudiar historia. Igual cuando usted toma el libro de Apocalipsis, usted necesita hacer un acercamiento concienzudo, también entendiendo factores históricos, entendiendo que Apocalipsis es un libro de un lenguaje simbólico, que no todo es literal, etcétera, etcétera. Sabemos que hay textos que son difíciles en la palabra de Dios. Pero Dios nos reveló su palabra, una palabra que es fácil de entender. Ahora, como nosotros vamos a ver a continuación, Él no se refiere a cosas triviales o a pasajes de la Escritura difíciles de entender. Está hablando de lo básico. Y estos hermanos
a los cuales él les escribe, al parecer ya habían dejado de crecer, habían llegado a cierto nivel donde ellos quizás decían, ya llegué a cierto nivel, ya no necesito aprender más, ya no queremos oír. Hermanos, ningún predicador, por más que haya estado en una escuela por 2 años, 3 años, 4 años, ninguno de nosotros como predicadores podemos decir que ya lo sabemos todo. Necesitamos seguir estudiando. Entonces, usted quiere crecer espiritualmente, usted necesita estudiar su Biblia, necesita ir a ella. Vamos a ver, hermanos, ellos, como ya les mencioné, no podían entender un concepto tan sencillo, tan básico, como el concepto de que Jesús para ellos era el sumo sacerdote. Y puede ser que muchos hoy en día no entiendan qué significa que Jesús sea nuestro sumo sacerdote. ¿Qué importancia tiene eso para nosotros? Bueno, en este estudio lo hemos estado viendo. Una labor muy importante. Y lo vimos la semana pasada. ¿Cuál era la labor del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Era un hombre escogido entre los hombres para el favor o el servicio de los hombres, en todo lo que Dios se refería. Es lo mismo que hace Jesús con nosotros. Muy bien, hermanos. Necesito avanzar porque son 6 características y el tiempo es apremiante, el tiempo no perdona. Evidencias de cómo saber que si estamos creciendo espiritualmente. Muy bien, vamos a ver. Parece que nos devolvimos en la presentación. Estamos totalmente en vivo, grabándolo, pero en vivo, hermanos, para que vean que aquí nada está planeado. Ok, ahora sí, vimos la primera evidencia. Hablemos ahora acerca de la segunda evidencia. Si no estamos creciendo espiritualmente es porque Jesús no es emocionante para mí como debiera ser. La expresión en el versículo 11, aquí es donde vamos a desarrollar un poquito más esta idea. La expresión en el versículo 11, tardos, donde dice, ¿por qué yo no les puedo explicar estas cosas? Porque ustedes se hicieron tardos para oír. La palabra tardos en este contexto significa alguien que es perezoso, alguien que tiene pereza para oír de la palabra de Dios. Alguien que tiene pereza para aprender más de la palabra de Dios, para oír específicamente de Jesús, porque aquí en el versículo 11 se está refiriendo a aprender acerca de Jesús, Jesús como sumo sacerdote. Ellos no tenían el interés por aprender de Jesús. Sí o no, mis amados hermanos, que esto es una realidad hoy en día. Es una realidad en nuestras congregaciones y es una realidad en todo lugar. Quizás usted diga, esto sucede solo en mi congregación. No, no es así, hermanos. Sucede en todo lugar. Yo quiero ser sinceros con ustedes en esta noche, hermanos, porque nosotros necesitamos ser sinceros y nosotros hacemos una evaluación del trabajo que hacemos. Estos videos que preparamos con estos estudios de la palabra del Señor los preparamos para todos nuestros seguidores de nuestra página de Facebook y de nuestro canal de YouTube. Hermanos, y siendo sinceros, usted puede verlo en este momento que usted está viendo este video. ¿Cuántas personas están probablemente hoy conectadas? ¿Cuántos están conectados mirando este video? De todos los seguidores de nuestra página. Hemos tenido días en que hemos tenido 3 personas conectadas viendo este video, 4 personas. En ocasiones llegamos a 6, pero no pasa de ahí. Yo no sé, probablemente excusas hay, algunos están trabajando, otros están cansados, otros probablemente
Sí, no han llegado de su trabajo o están en su casa terminando sus quehaceres. Yo no lo sé si lo ven después. En nuestro canal de YouTube es igual. Yo le invito a usted a ir a mi canal de YouTube, Lámpara es, y verá la cantidad de vistas generadas que tienen estos estudios. En ocasiones no llegan ni a 10, es decir, no lo han visto ni 10 personas. ¿Por qué hago este comentario? No para exhortarles en ese sentido, porque obviamente usted está escuchando esta lección, pero sino para decirles que no es interesante aprender de Jesús. Mucha gente no tiene interés, no hay atractivos, son perezosos para oír de la palabra de Dios. Hermano, yo me pongo a ver canales de YouTube solo por curiosear, y hay canales de YouTube que tienen millones de seguidores y generan millones de vistas, pero son canales de bromas, son canales que no son instructivos, no son educativos, son canales para ocio, canales de otra cosa. Las personas hoy en día están más interesadas en otras cosas que en aprender de la palabra del Señor. Mi canal nunca va a ser, como llaman los expertos ahora, un canal viral. Mis temas o mis videos no van a ser virales, no van a generar millones de vistas. ¿Por qué? Porque eso no es interesante. A la gente no le interesa aprender de Jesús. Y yo estoy hablando de personas no cristianas, pero ¿qué de nosotros que ya somos cristianos? ¿Será que como cristiano puedo tener este sentimiento, esta pereza? ¿Será que soy tardo para oír? En nuestras congregaciones hay hermanos tardos para oír, que prefieren mirar Netflix, que prefieren mirar el internet, que prefieren jugar un videojuego antes que aprender de Jesús, antes que aprender de la palabra. Claro que sí. Si nuestras congregaciones no están creciendo hoy en día, es porque nosotros no estamos creciendo. Es porque ya no vemos a Jesús atractivo. Quizás le estamos dando más atención a la iglesia de Cristo que al Cristo de la iglesia. Quitemos a Jesús de la iglesia, hermanos. Quitemos a Jesús de nuestra vida y solo tendremos un cuerpo sin cabeza. Sin Jesús tendremos un reino sin rey. Sin Jesús tendremos un rebaño sin pastor. La iglesia se convertiría en solamente un club social para pasarla bien si nosotros quitamos al Señor Jesús de nuestras vidas. Por eso es que estamos diciendo en esta afirmación: yo dejo de crecer espiritualmente cuando Jesús ya no es emocionante para mí como debiera ser. Es decir, cuando ese primer amor ya se fue de mi vida. Porque todos, yo sé que cuando vinimos al cristianismo vinimos con gozo, con alegría, y teníamos ese primer amor al tope, y queríamos ir y predicarle a todo mundo y anunciar que éramos cristianos. Pero conforme va pasando el tiempo, hermanos, por alguna extraña razón, ese sentimiento se va apartando. Quizá le estamos, como ya dije, dando más atención a la iglesia de Cristo que al Cristo de la iglesia. Y esto no puede ser. Necesitamos enamorarnos más del Señor, darle más prioridad a Él en nuestra vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Él mismo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, abandone, renuncie aún hasta su propia vida y después venga y sígame. Pero muchos hoy en día nos hacemos llamar cristianos y vivimos más enrolados con el mundo, vivimos más atrapados en el mundo, y esto no puede ser. Tercera razón, vamos a considerar, hermanos, la tercera razón por la cual se evidencia si estamos o no creciendo en nuestra vida espiritual. Tercera razón, si no estamos creciendo espiritualmente es porque estamos contribuyendo a una enseñanza liviana.
Y pongo entre paréntesis, si nosotros no le estamos enseñando a otros acerca de Jesús. Leamos en el versículo 12. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidades de leche y no de alimento sólido. Hermanos, qué exhortación más fuerte la que se nos hace en esta noche a través de este texto. Les decía, estos cristianos tenían por lo menos 25, 30 años de estar en Cristo Jesús. Es por eso que Él les dice, porque ustedes han sido perezosos para oír y aprender de la palabra. Es más, les dice en el verso 12, ustedes ya deben ser maestros, ustedes ya con la edad que tienen en Cristo, ustedes ya es para que estén enseñando a otros, no para que todavía nosotros les estemos enseñando a ustedes. Y es que no son doctrinas difíciles, no son trivialidades, cosas o enigmas difíciles de entender, porque Él mismo les dice, después de tanto tiempo, 30 años, ustedes tienen necesidad de que se les esté enseñando todavía los primeros rudimentos de la palabra o las palabras de Dios. Ciertamente abarca más, yo lo sé que sí, pero ¿cuáles son esos primeros rudimentos? ¿Qué fue lo primero que a nosotros se nos enseñó para venir a Cristo Jesús? Si no es el Evangelio. ¿Sabe que usted hoy en día le pregunta a muchos hermanos qué es el Evangelio? Ellos no recuerdan. No recuerdan qué es el Evangelio. No recuerdan cuáles son los pasos del plan de salvación. Se pierden en el orden. ¿Qué es primero? El arrepentimiento, la fe, la confesión. ¿Qué estaba antes de la fe? ¿Cuántos son? 5 o 6 pasos. ¿O no son 4? ¿Cuáles son? Hermanos, estos son primeros rudimentos que nos enseñaron. Cuando un hermano me dice a mí que él no tiene el suficiente conocimiento para enseñarle a otros, viera que me produce una tristeza enorme. Porque yo le digo, usted está en Cristo, usted es cristiano. Y me dicen, sí, bueno, para venir a Cristo a usted se le enseñó algo. Eso ya es algo, usted tiene un conocimiento básico. Ahora vaya y enséñelo a otro. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muerte, sepultura, resurrección de Cristo Jesús. Sin el Evangelio estamos perdidos. Pero hay hermanos que no pueden predicar el Evangelio. Se les olvida. Entonces la excusa de yo no tengo suficiente conocimiento no es válida, hermano. Usted vaya y enseñe lo que ya sabe, lo que ya se le enseñó al Evangelio. Si le hacen una pregunta más difícil, acerca de una doctrina de la cual usted no tiene conocimiento, sea sincero y dígale a la persona, no sé la respuesta, pero la próxima semana, la próxima ocasión que estudiemos, le voy a traer la respuesta. Y usted va a ser diligente en ir a estudiar ese tema, a ir a buscar la respuesta a esa pregunta que se le hizo. Pero no es excusa, como tampoco fue excusa para estos hermanos, no tenían excusa. Han llegado a ser tales que ustedes tienen necesidad, esta es la expresión, la estaba leyendo, hermano, ustedes han llegado a ser tales, tal es el grado de inmadurez y falta de crecimiento, les dice a ellos que ustedes todavía necesitan leche y no alimento sólido. En otras palabras, ustedes están en zapatitos de lana. Ustedes todavía están en pañales. Después de 30 años, todavía quieren, en mi país decimos chupón, la tetera, el chuponcito, la botellita con leche. Ya con 30 años, imagínense, hermanos. Yo tengo 40 años, 41, siendo sincero. Pero usted se burlaría de mí si usted me ve
almorzando, yo lo invito a almorzar y cuando mi esposa sirve el almuerzo, a ustedes les sirve alimento y a mí me pone una botella con leche, calientita por favor. Y hermano, ¿por qué? No, es que a mí todavía me gusta la leche, yo necesito la leche. Con 30, 40 años ya estoy para comer carne, estoy para comer pollo, estoy para comer arroz, tanto que nos gusta, el arroz, frijoles, ensalada, bien variado, para poder crecer fuerte. Hermanos, pero en la fe, espiritualmente hablando, hermanos de 10, y no solo de 10, 5, 10, 15, 20 años, todavía están ocupando que se les repase el plan de salvación. Hermanos que ya deberían estar enseñando doctrina, todavía no están muy seguros acerca de lo que se les necesita enseñar. Es decir, llegará un momento, hermanos, en nuestra vida espiritual que necesitamos crecer y compartir lo que hemos aprendido con otros, sin importar si somos introvertidos o extrovertidos, si me da miedo o no me da miedo. Pero creo que en nuestras congregaciones, en la iglesia del Señor, nos estamos adaptando y nos estamos sintiendo cómodos en una enseñanza liviana. No queremos aprender más, no queremos seguir desarrollando nuestra capacidad intelectual en el sentido espiritual de la obra del Señor. Creemos que con lo básico está bien y que solo los predicadores o solo aquellos que, van a estar al frente de una obra son los que necesitan prepararse, que estudien ellos. Yo estoy dedicado a otras cosas. Si usted tiene esta clase de pensamientos, si usted tiene este tipo de pensamientos, hermano, la palabra del Señor nos dice hoy que entonces no estás creciendo espiritualmente. Usted se va a dar cuenta que está creciendo espiritualmente cuando usted tiene hambre, cuando usted quiere aprender más de Cristo y cuando usted ya está enseñando a otros, no solo en la iglesia, sino fuera de ella. Si usted todavía necesita que le estén enseñando, mi amado hermano, mi amada hermana, entonces usted está estancado. Espiritualmente usted sigue siendo un poste, no está dando frutos. Vamos a ver la evidencia número 4, hermanos. Dijimos que vamos a hablar acerca de 6. La evidencia número 4 es, si no estamos creciendo espiritualmente, es porque necesito que se me vuelva a enseñar todo de nuevo. Una vez más, hermanos, en el versículo 12, y vamos a seguir hablando de esto. ¿Por qué? Porque aparentemente, como leímos, dice otra vez el verso, tenéis necesidad de que se os vuelva. Note, vea la expresión, que se os vuelva. Es decir, esto ya se los habían enseñado a ellos. Pero ustedes tienen aparentemente necesidad de que se les vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la fe? ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? ¿Habéis llegado a ser tales? Les dice niños en su propia cara. Les dice infantes. Y un niño es inmaduro, un niño es incapaz de entender muchas cosas. Un niño es incapaz de comer alimento sólido, sino que todavía necesita leche. Si usted y yo, hermanos, o cualquiera en la iglesia del Señor, está necesitando de que se nos venga a repetir otra vez el plan de salvación, que se nos venga otra vez, después de 30 años, a explicar cuál es la doctrina básica de la iglesia, es muy posible, es muy probable que usted no esté creciendo espiritualmente. Si usted todavía no puede explicar por qué es necesario el bautismo, si usted todavía no puede explicar por qué la iglesia que Cristo fundó es la iglesia única en la palabra de Dios, si a usted se le hace difícil explicar por qué no cantamos con instrumentos, si usted todavía no está seguro del por qué no recogemos el diezmo, si usted todavía está inseguro de por qué las hermanas no pueden pasar al frente a predicar o ser pastoras,
si usted todavía no sabe por qué en la iglesia del Señor no hablamos en lenguas, si usted todavía no domina estos temas, hermanos, es muy posible que usted no esté creciendo espiritualmente. Usted está necesitando de que se le vuelva a enseñar de nuevo lo que se le enseñó antes de venir a Cristo. Ahora yo estoy partiendo de la idea que su predicador es bien responsable, es bien fiel en su trabajo, y que después de estar en Cristo, después de haberle bautizado, le enseñó a usted todos estos rudimentos. Si usted me dice a mí, bueno, es que a mí nunca nadie me lo explicó, nunca nadie me enseñó esto, realmente nunca lo aprendí. Bueno, mal por su predicador que no le instruyó, que no le dio doctrina. Y mal, en segundo lugar, por usted, por tampoco haber preguntado, ni por tampoco haber buscado a alguien que le enseñara. Ambas partes. Pero vamos a obviar eso. Si a usted alguien se lo enseñó y usted dijo, bueno, es que sí me lo enseñaron, pero se me olvidó. Hasta olvidé dónde dejé los cuadernos, donde apunté eso. El hermano sí me dio esas clases, pero yo lo olvidé. Peor aún, hermano. ¿Sabe cómo no se le va a olvidar? Cuando usted lo enseña a otros. Porque cuando enseñamos, fungimos como maestros de la palabra, vamos a tener eso fresco, lo vamos a estar repitiendo. Pero obviamente, si usted no lo usa, se lo va a olvidar, lo va a perder. Entonces, note cómo en el ejercicio, en la práctica, eso se va quedando en nuestra mente. Por eso mismo él le dice, ustedes ya debieron haber sido maestros, pero como son tan perezosos, no quieren escuchar, no quieren ser maestros, más bien quieren que se les vuelva a repetir lo que ya se les dijo, quieren lechita todavía. No, así no podemos, así la iglesia no puede avanzar. Luego nos estamos preguntando por qué la iglesia del Señor cada día tiene menos miembros, por qué los edificios se están cerrando, hermanos, por nuestra propia negligencia. Por nuestra propia negligencia, y por eso Él les escribe y les anima. Ustedes no pueden hacer eso, hermanos. Vamos a ver, vamos a ir casi terminando esta parte, hermano. Hay hermanos que ni siquiera recuerdan los versículos que lo llevaron a la salvación. Si esto es así, estamos en problemas. Hay hermanos que, una vez más, hermanos, me disculpo, tal vez estoy generalizando en esta noche, pero puede ser que muchos ni siquiera sepan decir versículos de memoria. Puede ser que algunos ni siquiera sepan Juan 3:16 de memoria. Juan 3:16. Hechos 2:38. Segunda de Pedro 3:9. Lucas 3:3. Hechos 17:30 y 31. Juan 20:30 y 31. Textos claves para predicar el evangelio, no los dominan. Si es así, hermanos, no estamos creciendo espiritualmente. Bien, hermanos, vamos a continuar. Nos quedan 2 evidencias de que estamos o no estamos creciendo en Cristo Jesús. La evidencia número 5 es, si no estamos creciendo espiritualmente es porque encuentro difícil aplicar la Biblia a las circunstancias de la vida. Encuentro difícil aplicar la palabra de Dios a las circunstancias de la vida. Verso 13 y verso 14 dice, todo aquel que participa de la leche, es decir, si usted todavía necesita leche espiritual, vea cómo el escritor nos llama. Todos esos son o somos inexpertos en la palabra de justicia. Si todavía necesitamos leche, dice, es porque somos niños. Pero el alimento, verso 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado, si lo ve, madurez. Es decir, si usted todavía necesita leche, entonces usted es inmaduro. Si usted necesita alimento sólido, usted es maduro. Para los que han alcanzado madurez.
Dice el texto, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vean, hermanos, lo que el escritor nos está diciendo acá. La palabra de Dios es la palabra que Dios nos ha dejado para saber cómo conducirnos en la vida, ¿no? Para aplicarlo a todo en la vida. Segunda de Timoteo 3:16, ya lo hemos mencionado muchas veces, donde Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has aprendido, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué nos ha dejado Dios su palabra? Para que seamos perfectos, para que estemos preparados para toda buena obra. Es una palabra que nos enseña, es una palabra que nos instruye, que nos redarguye. Hermanos, pero si yo no estudio su palabra, si yo no la conozco, vea la línea de entendimiento, la fluidez de entendimiento que nos trae el escritor. Ha hablado de la palabra, ha hablado de cómo debemos aprenderla para poder enseñarla. Yo no puedo enseñar si no he aprendido. Necesito a alguien que me enseñe primero para yo después enseñarla. Pero si yo no la aprendo, no la puedo enseñar. Y si no la enseño, si no la aprendo, ¿cómo voy a aplicar algo a mi vida, algo que yo no sé? Vamos a ver. ¿Cómo voy a aplicar la palabra de Dios en mi vida si no la estudio, si no la sé? Entonces, si no la enseño, si no la estudio, no la puedo aplicar a mi vida. Y si no la aplico a mi vida, pues entonces la lógica es que no estoy creciendo espiritualmente. Esto que me está pasando en mi vida, en esta circunstancia, en este momento de mi vida, ¿cómo me ayuda a mí la palabra de Dios? ¿Cómo aplicar esto? Amad a vuestros enemigos y bendecid a quienes os maldicen, dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 42 hasta el versículo 48, en todo ese contexto de amar a los enemigos. Yo me voy a dar cuenta que yo estoy creciendo espiritualmente cuando yo lo que dice Jesús ahí lo aplico a mi vida. Es decir, cuando alguien me hace daño, cuando yo reconozco que alguien es mi enemigo y yo le hago el bien, wow, sin yo querer, me estoy dando cuenta que estoy creciendo espiritualmente. Pero si usted o yo, cuando alguien nos hace daño, le queremos devolver con mal, le queremos pagar con mal, en lugar de bendecirlo, lo maldecimos, hermano, no estamos creciendo. No hay muestra de crecimiento espiritual. Parece que el viejo hombre todavía está en mí. Porque aunque conozco el texto, no lo aplico a mi vida. Y al no aplicarlo, estoy mostrándome a mí, mostrándole a todo el mundo que yo realmente no he crecido espiritualmente. La madurez se alcanza a través de una constante práctica o entrenamiento de lo aprendido. Alguien pensaría, y esto aplica para la vida, alguien pensaría que entre más viejos somos, entre más viejos somos más maduros. Pero la madurez no lo dan los años, no. Hay personas de 40, 50 años que son muy inmaduros. Iguales en la fe. No son los años en el cristianismo lo que nos da la madurez, lo que nos hace expertos, como dice ahí. Si alguien participa de la leche es todavía inexperto, es un niño. ¿Es usted un niño en Cristo Jesús, hermano? Note, la madurez se alcanza a través de una constante práctica o entrenamiento de lo que hemos aprendido. No por conocer la palabra de Dios ya somos expertos, ya somos maduros. Es cuando lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Así es, mis amados hermanos. Vamos
se nos agota el tiempo en esta noche. Vamos a ver la sexta evidencia de que estamos o no estamos creciendo. Esa sexta evidencia es, si no estamos creciendo espiritualmente, es porque estoy lidiando con mi ética. Todavía estamos lidiando con nuestra ética. En el versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Note esta expresión, para los que por el uso, este conocimiento hay que usarlo, para los que por el uso, ¿de qué? De lo aprendido, del conocimiento, para los que por el uso tienen los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. 5 sentidos para que por el uso tienen los sentidos ya ejercitados, entrenados. Todos nuestros 5 sentidos están ejercitados, entrenados. ¿Para qué? Para el discernimiento del bien y del mal. Es decir, para poder saber si algo está bueno o si algo a los ojos de Dios es bueno o si algo a los ojos de Dios es malo. La ética, mis amados hermanos y amigos, tiene que ver con la conducta. Como acabo de mencionar, poder reconocer si algo es bueno o algo es malo. Pero hay algunos dentro de la obra del Señor que no tienen todavía ejercitados sus sentidos por su inmadurez, por su niñez espiritual, y todavía algunos se preguntan, en la iglesia, hermanos, en la iglesia todavía algunos se preguntan si el aborto es malo o es bueno, si el aborto es debido o no es debido o indebido. Todavía algunos siguen discutiendo si el matrimonio homosexual será válido o no, o si es que estamos haciendo acepción de personas. Todavía algunos se preguntan si la eutanasia, que es el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra, todavía algunos se preguntan si la eutanasia será buena, si será malo. Todavía algunos se preguntan si los tatuajes serán permitidos, si los piercing en los hombres será permitido. Todavía algunos piensan o siguen discutiendo, ¿será que la marihuana con un propósito medicinal podemos participar de ella? Yo creo que sí. Otros dicen, yo creo que no. ¿Por qué tenemos esa lucha? No podemos discernir, estamos lidiando con nuestra ética. Si Dios dice que algo es malo, es porque es malo. No puedo yo llamarle bueno a algo que Dios llama malo, ni puedo llamarle a algo que Dios dice que es bueno, puedo yo llamarle malo. Si nos encontramos ahí todavía no sabiendo si esto es bueno o lo otro, probablemente es porque no estemos creciendo espiritualmente, porque todavía, como dice el verso 14, no tenemos los sentidos ejercitados espiritualmente para discernir qué está bien y qué está mal. Y todo eso pasa por el desconocimiento, la falta de estudio de la palabra de Dios, la falta de preparación para poder enseñar a otros. Las evidencias de que estamos o no estamos creciendo en Cristo Jesús las hemos visto en esta noche. Hermanos, cualquiera de esos vicios y otros que ven tentados nuestra ética caben en este particular. Así que hemos hablado acerca de la evidencia del crecimiento espiritual. ¿Cómo podemos saber que estamos creciendo espiritualmente? Y la evidencia la vimos acá en Hebreos 5, versículos 11 al 14. Vamos a ir finalizando, hermanos, la lección de esta noche. Ya hace algún ratito debía haber terminado. Espero que usted haya permanecido conmigo hasta el fin para decir esto. Si nosotros permitimos que el mundo sea el que dicte nuestras creencias, vamos a ser fluctuantes. Vamos a ser fluctuantes y vamos a tener problemas con nuestra ética. Es decir, si al mundo le parece bien que
dos homosexuales se casen, para la iglesia tiene que estar bien. Si en un país o en un estado se aprueba la marihuana con fines medicinales, entonces para la iglesia también tiene que estar bien. Si el gobierno de algún país, de algún estado, aprueba el aborto, entonces tiene que estar bien para la iglesia. No, no es el mundo el que dicta cuáles son nuestras normas éticas, Dios mismo ha establecido la ética. Dios mismo es quien ha establecido lo que es bueno y lo que es malo, no el mundo. Nosotros le debemos decir a ellos lo que está bien y lo que está mal, no el mundo a nosotros. Es estudiando la Biblia y aplicándola a las circunstancias diarias de la vida que vamos a ser capaces de distinguir entre el bien y el mal. Pero si no lo hacemos, mis amados hermanos, no estamos creciendo espiritualmente. Para ir ya cerrando en esta noche, lo dije con anterioridad, esta parte que estoy poniendo en la presentación, que lo estoy poniendo con fines nada más ilustrativos, esto es lo que vamos a desarrollar, si Dios lo permite, hermanos, la próxima semana, acerca de lo esencial del crecimiento espiritual. Ya vimos cómo saber si estamos creciendo o no espiritualmente. Si la respuesta fue no, ¿qué cosas me ayudan a crecer espiritualmente? ¿A qué debemos dar más atención en el proceso del crecimiento espiritual? Eso esencial lo vamos a encontrar en el capítulo 6, versículos 9 hasta el 20, pero específicamente del 9 al 12. Y vamos a encontrar tres fundamentos. De estos tres fundamentos hablaremos la próxima semana para lograr crecer espiritualmente. Esos tres fundamentos son la esperanza, la fe y la paciencia. La fe, la paciencia, la esperanza. ¿De qué trata? ¿De qué habla el escritor? Y vamos a hablar acerca también de la importancia de crecer espiritualmente. Es importante crecer porque llegamos a un punto que si no crecemos, ya no nos podemos arrepentir más de nuestros pecados. Y puede ser, hermanos, que nos acostumbremos a ese estilo de vida pecaminosa que estamos llevando. Ya se cauteriza nuestra conciencia y ya el pecado lo vemos como algo normal. Es por eso que es importante crecer en nuestra vida espiritual. Hermanos, hace tiempo se me acabó el tiempo. Espero que esta noche hayamos podido aprender de la palabra de Dios y que lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. ¿Cómo? Enseñándolo a otros. ¿Cómo? Compartiendo este video. ¿Cómo? Usted, hermano, encuentre ahí la respuesta. Pero espero que le haya servido lo que hoy hemos compartido con usted. La palabra de Cristo esté siempre con ustedes y la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, alcance también sus vidas, sus hogares, sus matrimonios y sus congregaciones. Su hermano y amigo Cristian Vargas se despide, deseándole una buena noche y también que podamos vernos la próxima semana. Hasta entonces, hermanos.